ambiciosa en cuanto a contenido. Entonces, entiendo, entiendo por dónde va el miedo, si está curiosa la clase. Y sí, como que quiere abarcar mucho en muy poquito tiempo, pero nos vamos a ir despacio, a su ritmo. Vamos a ver sobre todo lo teórico. Y les comentaba la clase pasada, quiero darle un enfoque un poquito más al liderazgo. Esta clase todavía no. Yo creo que esta es la que sigue, porque quiero ya que se una la mayor cantidad de gente posible para poder discutir en grupos y demás. Pero no te preocupes, yo digo que todo va a salir bien. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, pensé que no me escuchaban ustedes. ¿Cómo No, sí, están? sí, sí. Bien. ¿Y usted qué tal? Bien, también, gracias a Dios. Nomás les aviso que ya empecé a grabar la sesión. Ah, muy bien. Perfecto. Eh, ¿Cómo van? ¿Alguna duda? Pregunta lo que se les haya dificultado hasta el momento. No, fíjese que con ya las tareas de la semana pasada, bueno, las de esta semana, pues Ujú. ya, todo bien. Ya, ahorita, sinceramente no he revisado lo que se tiene que hacer esta semana, pero pues ahorita vemos, ¿no? Sí, son otros cuestionarios. Vamos a verlos en clase. No se preocupen por eso. Ok, Sí, entonces son unos cuestionarios, son dos, pero vamos a verlos al final de clase. No se preocupen. perfecto. Hola Isidro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿estás? Bien, también gracias. ¿Cómo vas? ¿Alguna duda? No, no de mi lado hasta ahora, todo claro, gracias. Muy bien, qué bueno, me da gusto. Va, bueno. Pues ya son las 8:03, entonces si no tienen ninguna otra duda, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a intentar hacerla cortita, no tan pesada, porque yo sé que ya es tarde. Vamos. El día de hoy, el tema que vamos a ver es el de estadística descriptiva. Les pido perdón de antemano por no poder prender mi cámara hoy, no la tengo a la mano, entonces ya para la siguiente clase ya voy a estar de vuelta con cámara y todo, pero pues el día de hoy nomás me van a escuchar. También solo tengo una pantalla, entonces para participaciones y lo que sea, por favor, abran micrófonos, siéntense con completa libertad de interrumpirme en el momento que ustedes crean necesario, porque no voy a poder estar viendo sus caritas y a qué horas abren el micrófono. Bueno, eso sería todo. Entonces vamos a empezar con lo que es estadística descriptiva, que es el tema de esta clase. Vamos a verlo muy superficial, no vamos a meternos en tanto detalle y como les comentaba, al final vamos a ver el cuestionario. Por eso, no sé si ven el número de diapositivas, son 52, son muchas, pero no es tanto, se los prometo. Vamos a empezar por lo que son los tipos de variable. Yo sé que ya aquí todos saben lo que son las variables cualitativas y cuantitativas. Pero vamos a empezar por las variables cualitativas o categóricas. Su definición, la que tengo aquí, se refiere a una variable que describe cualidades o características que no se pueden medir numéricamente. Su característica es que la podemos dividir en categorías o grupos. Algunos ejemplos que les puse aquí son, por ejemplo, el color de ojos, que podemos dividirlo entre azul, verde y marrón, el estado civil, soltero, casado, divorciado, y los tipos de sangre A, B, AB y O. ¿Qué otro tipo de variable cualitativa o categórica se les ocurre? A ver, Néstor. Género, preferencia sexual. También no se puede medir con un número, es una categoría. Perfecto. A ver, Cristian. ¿Podría ser la marca del producto? Depende de lo que estemos clasificando, pero sí.
Marca puede ser. Ok. País, País, ok. Estado de ánimo, ¿creen que sea categórica? ¿sí? Eh, Isidro, ¿qué otra se te ocurre? Ah, igual, todo lo que tenga que ver con descripción de algo, ¿no? Entiendo que va por ahí. Sí, por ejemplo, cuando nos piden que califiquemos bueno, regular y malo, eso es categórica cualitativa. Mm, El nivel Pues, de satisfacción. nivel de satisfacción es esa justamente. Muy bien. Entonces creo que tenemos bien establecido que es cualitativo o categórica. Es aquello que describe una cualidad. Ahora, las variables cuantitativas, por definición, son aquellas que podemos contar o medir y aquellas que podemos manipular o usar en operaciones matemáticas con variables cuantitativas. Por ejemplo, la edad, la temperatura, los ingresos, el número de personas. eh, ¿Qué más se les ocurre que sea cuantitativa? A ver, Manuel. No sé si se puede incluir lo que es la temporalidad, como los días, los meses. Ujú. Días, meses, horas, dinero. Cristian, ¿qué más? Pues presión, ingreso, presión, Ok. Todo aquello que le podemos asignar un número y o que una escala, podemos ¿no? hacer. Sí, todo eso es cuantitativa. Todo aquello que podemos contar, que podemos sumar, restar, dividir y multiplicar, todo eso son cuantitativas. Ya se cuenta. Cuanti de cuánto, cuali de cualidad. Y pues las preguntas que ya les hice. ¿Cuál es la diferencia entre una variable cualitativa y cuantitativa? Ejemplos. Esta es importante. ¿Cómo afecta la clasificación de una variable en cualitativa o cuantitativa en el análisis de datos? ¿Quién sea me puede dar la respuesta? A ver, Néstor. Pues yo creo que va a depender mucho de lo que estemos analizando, ¿no? Por ejemplo, si estamos específicamente en análisis numérico o predicciones, pues sí, tienen que Ujú, ser datos forzosamente cuantitativos. Pero pues también podemos ahí hacer modelaje híbrido, por ejemplo. ujú. Entonces, yo creo que se pueden mezclar. Sin embargo, sí hay que tener muy presente qué es lo cualitativo y qué es lo cuantitativo, porque obviamente ambos tienen límites. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hola Gibran, bienvenido. Hola, hola. Para que le apunten, pregunta 4. Creo que esta está muy sencilla. Son los valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. Estamos hablando de cuantitativo. Y la pregunta 8, ¿qué variables son cuantitativas? A ver, Gibran, tú que te vas uniendo. De estas 4 opciones, ¿cuáles son cuantitativas? ¿Qué opción es cuantitativa? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Am, costo es cuantitativa. Ujú. Fabricante de sistemas. PU. Ahí también podría ser cuantitativo. No. Esta es la opción. Revisa, cara. Solo la primera es cuantitativa, ¿no? Sí, solo la primera es cuantitativa. ¿Por qué? Porque todas las demás tienen descripciones, ¿no? Que es, bueno, todas en la primera tienen una escala numérica, ¿no? Ujú. Un precio, un tamaño,
La duración. Ok. Fabricante de sistemas operativos es descripción. CPU es descripción. Entonces esta queda descartada. Costo sí es cuantitativo, pero sistema operativo es cualitativo, entonces queda descartada. Y fabricante de CPU es cualitativo, o sea, está una descripción. Y tamaño de pantallas, pulgadas, es cuantitativo, es un número. Entonces, esta es quali, queda descargada. Como dice Cristian, la primera. Costo, tamaño de pantalla, duración de batería, todos son números. Entonces, todas estas son cuantitativas. Para que noten, la respuesta correcta es la 1 y aquí es cuantitativas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos diferentes herramientas de análisis que podemos dividir en tablas y gráficos. Nos ayudan mucho, como ya vimos en la clase pasada de BI, a visualizar y comprender los datos. Diferencias entre tablas y gráficos. Las tablas lo que hacen es organizar los datos en filas y columnas, o sea, en las llamadas celdas, para una fácil comparación y referencia. Los gráficos son la representación más visual, lo que nos ayuda a identificar de una manera visual mucho más sencilla patrones y tendencias. Esto es conceptos muy básicos. Ahí se trajo esta cosa. Bueno. Métodos para presentar datos de manera efectiva. Visualización. Como veíamos en la clase de BI, pues la visualización es una manera de comunicar la información que tenemos. Algunas de las formas de visualización que tenemos son los gráficos de barras, los gráficos de líneas, los diagramas de tortas y los histogramas. Gráficos de barras nos ayuda a comparar diferentes cantidades. Gráficos de líneas ayuda a mostrar tendencias y cambios a lo largo del tiempo. Un diagrama de torta es una representación de porciones o porcentajes de un todo o un total. Y los histogramas es la visualización de la distribución según los datos numéricos. ¿Hay alguna duda con alguno de estos tipos de visualización? No, Sí, yo sé que estamos en conceptos muy básicos, pero así es como lo marca el contenido de la materia. Vamos entrando en lo que son medidas estadísticas. La famosísima media, mediana y moda. La media o el promedio es la suma de todos los valores dividida por el número total de observaciones sensibles a los extremos de los valores extremos. O sea, suma de todos los valores dividida en el número total de valores. O sea, si tenemos 5, sumamos 1, 2, 3, 4, 5 y dividimos entre 5. Y es sensible a valores extremos. ¿A qué se refiere con que es sensible a valores extremos, Manuel? Posiblemente sean dependientes a ellos, tanto al cero como al máximo valor establecido de la muestra. Ok. Vamos a poner aquí un ejemplo de datos. Facilito. Ahí está. Ok. Entonces, si hacemos un promedio, todos estos valores, los extremos, o todos los valores nos van a afectar, tanto el mínimo como el máximo. La mediana es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados y no se ve afectada por valores extremos. ¿Por qué? Porque aquí el valor que tengo en el centro es el 5. Y no me importa si aquí al lado tenemos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 5, 7, 7, 7, 7. Sigue siendo el 5 en medio. Qué bonito. Sí queda claro esto, ¿verdad? Creo que son conceptos muy básicos, pero no está de más recordarlos. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos.
puede haber una moda, o sea, unimodal, que sea un solo número que se repite más veces. Bimodal, como en este caso, que sería el 1 y el 7. El 1 lo tenemos 4 veces, el 7 lo tenemos 4 veces, el 5 lo tenemos una vez. Entonces aquí tenemos un bimodal, o sea, 2 modas o más modas. Depende de las veces que se repita el mismo número. Ahora, las medidas de variabilidad. El rango es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. No es lo mismo que si en un conjunto de datos tengo del 1 al 3, pues mi rango es del 1 al 3, que si tengo del 1 al 1000. O sea, 1000. Nos ayuda a tener una idea de cómo está la dispersión total de los datos, pero al igual que el promedio, es exigible a los valores extremos. O sea, va a depender del valor más chico y del valor más grande. La desviación estándar mide cuál es la dispersión promedio de los datos con respecto a la media. Y los valores más altos indican una mayor variabilidad. Y este que siempre se me complica muchísimo pronunciar, que es el rango intercuartílico, o el IQR. ¿Qué es la diferencia que existe entre el primer y tercer cuartil? Si dividimos así, la diferencia entre el primero y el tercero, y proporciona una medida de dispersión que no se ve afectada por los valores extremos. Yo sé que todo esto es teoría y conceptos, pero ¿dudas hasta aquí? No, todo claro. Excelente. Y vamos entonces. Distribución de datos. Tenemos distribuciones discretas y distribuciones continuas. Discretas. Igual que cualquier cosa discreta, está caracterizada por conjuntos finitos o numerables de valores. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay diferentes ejemplos de distribuciones en distribuciones discretas. Se van a usar durante la clase. Una de ellas es la de Poisson, la binomial y la geométrica. Y son adecuadas para variables que se pueden contar o enumerar en valores específicos. Es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por el contrario, las distribuciones continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, temperatura. Ejemplos incluyen la distribución normal, la distribución uniforme y la distribución exponencial. Y estos tipos de distribución se utilizan sobre todo para modelar lo que son mediciones o cantidades continuas. Por ejemplo, la altura, el peso o el tiempo. Yo sé que esto está con muy poquita participación, pero son puros conceptos. ¿Alguna duda con los dos tipos de distribución? Ok. Muchas gracias. Vamos a empezar con los diagramas de caja. Los diagramas. El primero sería el diagrama de caja o el box plot. Este nos ayuda a darnos una representación visual de cómo es que están distribuidos los datos y nos ayuda a resaltar los valores atípicos o los que se salgan de la norma. Sus componentes clave es una caja o la representación del rango intercuántico del IQR, donde el 50% de los datos están contenidos. Una línea mediana que muestra la mediana de los datos y los bigotes que se extienden hasta los valores más extremos dentro de 1.5 veces el IQR desde el primer y tercer cuarto. Se utiliza sobre todo para identificar la dispersión y la simetría de los datos, detectar cuáles son los valores atípicos, si salen de, y es una herramienta muy efectiva para visualizar cómo es que están distribuidos los datos. Nos permite comprender de una manera muy rápida, porque es visual, cómo es que están estructurados los datos y qué características tiene el conjunto de datos con el que estamos trabajando. Seguimos con conceptos. Asociaciones y relaciones. Déjenme borrar esto que me está distrayendo. Ahí está. O sea, si se acuerdan de las asociaciones y relaciones, es covarianza, correlación y demás. La covarianza sería
¿Cuál es la medida de la relación entre dos variables que indica la relación de su correlación, la dirección de su relación lineal? O sea, ¿para dónde va? Si la covariancia es positiva, las varianzas tienden a aumentar o disminuir juntas. Si es negativa, una aumenta y la otra disminuye. La covariancia lo que tiene es que no nos proporciona una medida estandarizada de la fuerza de la relación. O sea, cómo es que se relaciona una con otra. Simplemente nos dice si es positiva o si es negativa. La correlación es la estandarización de la covarianza, de que la divide por el producto de las desviaciones estándar de dos variables. Esta únicamente varía entre -1 y 1. 1 indica que la correlación es positiva y es perfecta, y la -1 negativa y perfecta. 0 indica que no hay relación lineal entre las dos variables. Nos ayuda a dar una medida más interpretable y fácil de comprender que la covarianza, porque ya tenemos un rango, no simplemente nos indica si es positiva o negativa. Lo siguiente que vamos a ver es la paradoja de Simpson. Es un fenómeno en el que una tendencia aparente en grupos de datos desaparece o se invierte cuando se combinan esos grupos. O sea, tenemos una tendencia identificada en subgrupos, pero una vez que juntamos esos grupos, parece que no hay ninguna tendencia o desaparece. Se produce cuando la relación entre dos variables en el nivel agregado es diferente a la relación de los subgrupos de los datos. O sea, que es muy diferente el cómo se relacionan las variables a cómo se relacionan los grupos de datos. Y el ejemplo que les puse aquí es que supongamos que en dos grupos separados, A y B, un tratamiento tiene un efecto positivo en general. Sin embargo, cuando se reanalizan los datos por separado, el tratamiento parece tener un efecto negativo en ambos grupos. Esto se debe a diferencias en la composición de los grupos que afectan la relación entre las variables. Está un poquito complicada la paradoja, pero no sé si queda clara, si tengan alguna duda. Sí, bueno, yo leí el ejemplo que viene en el material de la plataforma y creo que, bueno, creo que se entiende un poco más porque, bueno, supongamos que en alguno de los casos, describimos los datos que se arrojaron. A la hora de la interpretación se pueden obtener dos cosas. Una donde los datos aparentemente tienen una interpretación muy negativa de los hechos, pero que se debe de sacar una segunda interpretación porque quizás estén erróneos. Entonces, más o menos yo la entendí así, que al sacar datos puede haber dos distintas interpretaciones, y ahorita que veo que dice que también pueden desaparecer. Pero me quedo más con lo que decía el ejemplo, que se pueden invertir estas interpretaciones y que quizás parezcan pues un poquito siniestras las interpretaciones, porque lo veía con accidentes. Entonces, pues sí, bueno, a mí me queda más claro con el ejemplo. Y ahorita que ya lo veo con el que usted está dando, la verdad es que sí tienen esta relación. Sí, o sea, aquí lo complicado de la paradoja es que, como dices, se generan dos análisis. El individual en los subgrupos y el de conjuntos. Y como dices, o sea, depende de, por ejemplo, si uno se va mucho a lo negativo, puede que el resultado de los dos juntos se vaya mucho a lo negativo cuando uno está negativo y el otro está positivo. O sea, y es lo que dice, depende de cómo está la relación dentro de las mismas variables y cómo es que están distribuidos los datos o cómo es que están distribuidas las variables. Entonces sí afecta muchas cosas. Está rara la paradoja. O sea, tiene sentido, pero sí está complicada. A mí me hace un poquito bola, sinceramente. Sí, porque, bueno, la verdad es que en algún caso que suceda esto para un análisis, pues la verdad es que sí tienes que darle unas 3 o 4 leídas para poder entenderlo y que no se sujete una interpretación mala. Que, bueno, Sí, como está en el ejemplo con accidentes, pues sí puede parecer que o sea, datos por individual parezcan correctos y que cuando uno sabe a qué se refieren, pues están correctos. Pero ya dándole una interpretación
pues digo, como con un poco más de análisis, pues pudiera parecer algo pues totalmente siniestro, porque bueno, el ejemplo va con los accidentes asociados al uso del cinturón de seguridad. Ujú, Entonces, el ejemplo negativo va hacia parecer como que puedes sobrevivir a un accidente incluso si no llevas el cinturón. ujú. Entonces, sí es bueno tener un segundo análisis o un tercero para esos datos. Sí, y creo que también es importante hacerlos con diferentes enfoques, porque si se repite el análisis teniendo el mismo enfoque, vamos a tener el mismo resultado o un resultado muy similar. Entonces, creo que también a eso se refiere el, la paradoja. Y bueno, ahí ya creo que depende del problema, sería cuestión de evaluar cuál es la solución correcta o la más certera, la que está en el subgrupo o la que está en el grupo general. O ¿Hay ambas. algún, hay alguna manera de, pues no sé si de prever o de que llegados al punto del análisis sepas que te vas a topar con esta paradoja? Que yo sepa, no. Ah, ok. Que yo Entonces, sepa, no. entonces siempre es conveniente tener un segundo análisis. Sí, sí, depende del tipo de análisis que se esté haciendo. Por ejemplo, todos esos análisis que se hacen en cuestión de cuando están involucradas vidas humanas, hasta donde se toman diferentes enfoques y son muchos los análisis que se tienen que tomar y tomando en cuenta muchísimas variables. También para descartar ese tipo de variables y paradojas. Lo que he visto que se hace mucho, por ejemplo, es en cuestiones de conducción autónoma, el cómo es que se hacen las predicciones, por ejemplo, de la conducción cuando se pierde la señal y cómo es que reacciona el auto o el sistema cuando no tiene señal. Si se basa en la relación de los carros o si se basa en una ruta establecida o diferentes cosas. Pero hasta donde sé, son muchas las variables que se tienen que tomar y son muchos los escenarios que se tienen que plantear para que se pueda considerar que un análisis es viable. No sé si haga un poquito más de sentido. Sí, bueno, es que yo participo en estadísticas nacionales de siniestros aquí en México Ujú, y créame que hay gente que se saca los análisis del... de la manga. Sí, entonces, pues la verdad es que sí está mal cuando hacen un análisis así como de que, pues el vaso está medio lleno, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no sabía esto de la paradoja hasta que lo vi y qué bueno que el ejemplo era con siniestros, porque sí, realmente sí están muy sujetos a la forma en que lo ves. Entonces, pues le digo, hay gente que ve el vaso medio lleno, entonces pues es muy fácil ver algo que sí tiene pues un interés y tiene un trasfondo pues muy trágico y lo Ujú. quieren hacer ver como que no es así. Sí, aquí muchos problemas que tenemos con estadística es que están sujetos a interpretación. También por eso lo que decíamos al principio de la clase de liderazgo basado en datos, de que se intenta dejar un poquito de lado esta parte del bias y de la interpretación y de los prejuicios y de la experiencia que tenga la persona y basarse únicamente en los datos y el resultado que nos arrojan los mismos. Pero aquí en este caso, por ejemplo, también tenemos que ver cómo es que se están viendo los datos, cómo es que se están distribuyendo los grupos y quién está alimentando esa información, pues porque al final, pues depende de los datos el resultado que vamos a tener. Y depende de cómo estén acomodados los datos, también es el resultado que vamos a tener. Ok, me parece muy interesante esto. Sí, sí, ya viéndolo aplicado es todo un tema. Yo, el ejemplo que te di es lo que más he visto aplicado por mi carrera, lo de conducción autónoma. Y sí,
es complicadísimo, o sea, son muchísimas las variables que se tienen que tomar, son un montón de análisis los que se realizan y, bueno, yo la especialidad que hice en Alemania, creo que son muy diferentes las regulaciones que se utilizan allá a las que se utilizan acá, pero lo que te Sí. comentaba, o sea, cuando se trata de vida humana y cuando tienes que sacar una estadística de vida humana, sobre todo para que te acepten un sistema, por ejemplo, son muchos los enfoques que se tienen que tomar y tienen que estar validados y revalidados y validados por muchísima gente. Entonces, pues ya, creo que depende mucho de cada caso. Sí, así es. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos No. a continuar. A ver, ¿cuánto me falta? Ok. Ay, los tipos de datos y recolección de los mismos. Vamos a empezar con series de tiempos. Como su nombre lo indica, son datos que son recopilados a lo largo del tiempo secuencialmente. Se utilizan mucho cuando queremos analizar tendencias, estacionalidades y patrones de comportamiento cuando se están analizando en función del tiempo. Se utiliza mucho para ventas mensuales, precios de acciones diarios y temperatura. Los datos transversales son aquellos datos que son recopilados en un solo punto de tiempo. O sea, en un instante es donde se recopilan todos los datos y no se comparan con antes o después. Representan un instante o una instantánea de un grupo de población en un momento específico y se utilizan sobre todo para comparar diferentes grupos e identificar cómo es que se relacionan estos en el momento específico. Por ejemplo, encuestas demográficas y resultados de pruebas en un momento específico. Y los datos longitudinales, a diferencia del anterior, que es únicamente en un momento, aquí se recuperan de una misma cosa a lo largo del tiempo. Este permite ver cuál es el análisis de cambios y tendencias y evoluciones en el tiempo. Sobre todo nos ayuda mucho para ver el desarrollo y el crecimiento de variables a lo largo de diferentes periodos. Algunos ejemplos de estas pueden ser estudios de seguimiento médico, que se supone que tienen que llevar un seguimiento bastante largo en cuestiones de, por ejemplo, medicamentos, para ver cómo es que se ve la eficacia del tratamiento, cómo son los efectos adversos que presentan, efectos secundarios. Generalmente para que un medicamento se lance al mercado suelen tardar más de 10 años, justo por lo mismo, por todos estos estudios que se tienen que hacer para ver a la larga cómo es que reacciona. Análisis de corte, seguimiento de grupos específicos de personas para comprender cómo ciertos factores afectan a su desarrollo o comportamiento a lo largo del tiempo. Es muy interesante. Me tocó tener un asesor de tesis en una de las maestrías que hice que se encargaba de estudiar grupos de personas. Me interesaba mucho todo este análisis más holístico y me estaba platicando que para analizar, por ejemplo, una región en específico, creo que llevaba como 30 años analizando únicamente a esa región y viendo cómo es que se desarrollaba ese grupo de personas. Y evaluación de políticas, el impacto de las políticas o intervenciones a lo largo del tiempo, sobre todo para evaluar cuál es su efectividad y realizar ajustes según sean necesarios. Utópicamente, ¿verdad? Pero así se deberían hacer las evaluaciones. Rol y funciones en la toma de decisiones empresariales. La estadística nos ayuda a comprender y analizar los datos relacionados con su operación, clientes, mercado y competidores. Igual que en el BI, nos ayuda a identificar patrones y tendencias y cuál es la relación entre las variables. Y nos ayuda dándonos herramientas y técnicas para el análisis de riesgos y pronósticos. Optimiza procesos y evalúa los resultados. Algo que tenemos que tener muy clave cuando estamos hablando, muy en mente cuando estamos hablando de estadística, son estas 4 cosas. Las variables, la población de nuestra muestra, la muestra y cómo es que están distribuidos los datos. Las variables son las características o atributos que pueden ser medidos o cuantificados: edad, ingresos, nivel educativo, preferencias, edad, ya dijimos edad. Pues sí, todo lo que los clasifica. La población, que sea representativa de nuestro interés, o sea, que sea variadita, para que sea una investigación de confianza. La muestra es el subconjunto representativo de la población seleccionada para el análisis.
O sea, por ejemplo, si mi población seleccionada es las personas del estado de Jalisco, no voy a tener a 10 personas, sino supongamos que sea representativo, o sea, cierta cantidad de personas que yo pueda decir, ok, estas 10,000 personas me pueden dar un buen indicativo de las personas de Jalisco. Y la distribución de los datos. ¿Cómo es que estos están dispersos o distribuidos? Puede ser simétrica, o sea, que esté igual de los dos lados, que esté sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha. Depende de cada variable, obviamente. ¿Duda con alguno de esos conceptos? Ya los vimos, media, mediana y moda, desviación estándar y varianza y correlación. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ok. Aplicaciones. ¿Para qué nos sirven los tableros que generamos en base a los cuales tomamos decisiones? Nos ayudan a monitorear el rendimiento de la empresa y a tomar decisiones en base a los mismos. ¿Por qué? Porque estos tableros suelen tener seguimiento de métricas y seguimiento de ventas. Con tableros podemos realizar el control de inventarios y gestión de cadenas de suministros. Podemos monitorear los KPIs financieros como ingresos, costos y rentabilidad. ¿Quién me dice que es un KPI? Es un indicador. Ajá. Es un Key Performance Indicator. Es un indicador de performance. Sí, son indicadores, son cosas que nosotros establecemos para ver cómo vamos. Visualización de datos operativos como tiempos de respuesta, niveles de servicios y eficiencia de procesos. Y análisis de datos de recursos humanos como retención de empleados, productividad y satisfacción laboral. En base a esto, ¿quién me puede decir por qué es importante saber todo esto para tomar decisiones? Para poder medir como los objetivos, ¿no? Que se plantean en el análisis o en el proyecto. Ok, para estar alineados a los objetivos o la visión completa. Ok, ¿qué más? En mi experiencia han funcionado para ver información clave que requieren generalmente ejecutivos de alto nivel y tipo, no sé, ingresos, recursos humanos y para ese tipo de cosas nos ayudan mucho los KPIs. Ok, muy bien, para presentar la información para la gente que toma las decisiones. Ok, ¿qué más? En mi caso, bueno, lo utilizamos mucho en análisis de fallas de los productos y tener algún indicador que te vaya midiendo a lo largo del tiempo cómo se va comportando ese producto, pues te ayuda a tomar decisiones en cuanto hacia dónde tienes que ajustar al producto, ¿no? Entonces es como una base o un respaldo de información que te ayuda a tomar una decisión, no solo como lo platicamos con la experiencia, sino con ya algo tangible, ¿no? Ok, decisiones informadas y yo creo que puedes verlos casi en tiempo real, depende de cómo estés recopilando la información, ¿no? Sí, de hecho, en tiempo real lo medimos. Entonces puedes tomar decisiones más rápido. Sí, correcto. Ok, justamente es eso, lo que dijeron todos. Es poder alinearnos a los objetivos, es poder presentar la información a quien necesita conocer la información y poder conocer la información en tiempo real para tomar decisiones mucho más eficientes. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver si le pusieron atención a mi monólogo. Tomen nota, porfa, son las respuestas del cuestionario del que van a tener tarea esta semana. Primera pregunta. Son entidades sobre las que se recopilan los datos y las opciones que tenemos son
elementos, variables, observaciones y observaciones totales. A ver, vámonos en orden. Manuel, ¿cuál crees que es? Observaciones totales. No. ¿Son las variables? No. Elementos. Elementos, sí, son elementos. Elementos son las entidades sobre las que se recopilan los datos. Es de lo que estamos hablando. Entonces, la primera respuesta sería elementos. ¿Ya la anotaron? ¿O le tomaron fotita? Sí. Va. Sí. Siguiente pregunta. Las variables son características de interés para los elementos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Las variables. Listo. Ok. Es el conjunto de medidas obtenidas para un elemento en particular. Observaciones, elementos, variables o población. Población. No. Medidas Observa- obtenidas. Observación, ¿no? Ujú. Ustedes me dicen. Listo. Son los valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. Así ya se lo deben de saber. Cuantitativos. Justamente, cuantitativos. Va. Siguiente. Sí. Sí. Son etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. Estos datos se utilizan a escala de medición nominal u ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Datos categóricos, datos cuantitativos, transversales o series temporales. Categóricos. Justamente. Categóricos o cualitativos. ¿Listos? Sí. Espero que sí. Sí. La siguiente. Esa está bien larga. Tablet PC Comparison proporciona una amplia variedad de información sobre tabletas. El sitio web de la compañía permite a los consumidores comprar fácilmente diferentes tabletas utilizando factores como el costo, el tipo de sistema operativo, el tamaño de pantalla, la duración de la batería y el fabricante de CPU. La tabla 1.6 se muestra. En la tabla 1.6 se muestra una muestra de 10 tabletas, o sea, todas estas, que es una comparación de esta tableta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién sabe? Pero la respuesta es 6. Les digo, está medio raro esto. Creo que es el número de manufacturers. Sí. 1, 2, 3, 4, no, son 5.
Son 4, ¿no? No, estás vertido. No, no sé. La respuesta es 6. Supongamos que las tabletas son entidades de interés de la muestra de 10 tabletas que se muestra en la tabla punto 6. ¿Cuál es la pregunta aquí de las 7? A ver, dame un segundito. Vámonos a su curso, cuenta. Cuestionario de estadística descriptiva. A ver, está. Ah, caray. Ahí está ya. Ya tengo la pregunta. Lista. La pregunta, a ver, les comparto otra vez. Dice, supongamos que las tabletas de entidad de interés, muestra 10 tabletas, sitio web. La pregunta es, ¿cuántos elementos de tableta hay en el conjunto de datos? Porque estamos hablando de 10 tabletas. ¿Va? Sí. Ok. ¿Y Esta cuál era es la, cuál era la pregunta, cuál era la pregunta 6? Si observas estos datos en SPSS, ¿cuántas variables hay en este conjunto de datos? Ah, pues son 6. Ujú. Tableta, costo para el sistema operativo. Sí. Código de... Sí. Ok. Perfecto. Esta ya la habíamos visto. ¿Qué variables son cuantitativas? La primera, costo, tamaño de pantalla y duración de la batería. La 9, es el subconjunto de la población. Muestra. Muestra. Sí, muestra. ¿Cuál de las opciones representa las escalas de medición de sus respectivos datos? Tiene que ser la respuesta. La primera. Nominal, categórico, ordinal, categórico, intervalo cuantitativo y razón cuantitativo. Esto no lo vimos en la presentación. ¿Se dejó? Ok. El siguiente. ¿Qué número de las siguientes casillas es apropiado para la escala ordinal? La respuesta es la primera. ¿Va? Perfecto. Ok. En una muestra de 50 compras de refresco, ¿cuál de las siguientes es la distribución de frecuencia correcta? Aquí está bien fácil, nomás las tienen que contar. Y pues la respuesta correcta es que la Coca-Cola está 19 veces, se les cuentan aquí. La Coca de dieta está 8 veces, el Dr. Pepper 15 y la Pepsi 13 y el Sprite 5. Eso está muy fácil. A ver. De la siguiente. De la muestra anterior, ¿cuál de las siguientes es la frecuencia relativa correcta para el Sprite?
Punto 10, punto 38, punto 16 o punto 26. Sí, había 5 sprites y era una muestra de 50 refrescos. ¿Cuál va a ser? Punto 10. Punto 10. Lo primero. ¿Sí queda claro por qué? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es el coeficiente de correlación que se indica en el siguiente gráfico? También está sencillito. ¿Positiva, negativa, sin correlación o todo lo anterior? Positiva. Positivo. Sí. ¿Ok? ¿Por qué es positiva? Eso es en data. Excelente. ¿Ok? ¿Cuál es el coeficiente de correlación que se indica en el siguiente? También, facilísimo. Sin correlación. Cinco. ¿Ok? Excelente. Sin correlación, porque está parejita y la relación es de 0. Están muy dispersos. También Sí. va. El siguiente. También está fácil. ¿Qué indica el coeficiente de correlación cuando la fórmula devuelve un valor de menos 0.4? Que es negativa, que no hay relación alguna, que la relación es positiva o nada de lo anterior. ¿Qué dicen? No te escuché, Cristian. Sí. ¿Sería la primera? Sí, es negativa. ¿Por qué? Porque es menor a 0. Sí, justamente. Sí, no está tan complicada, nomás está medio sencillo. Indica una relación negativa. El coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, justamente. Entre -1 y 1. Sí, entre -1 y 1. Sí, correcto. Siguiente. Es una medida de la variabilidad relativa calculada dividiendo por la desviación estándar y por la medida y multiplicando por 100. Correlación de variación, coeficiente de correlación, covarianza o varianza. Esa no la vimos en la presentación, pero sí, ya vieron la estadística. ¿Sería el coeficiente de correlación? No, Varianza. no. Correlación de variación, ¿no? Sí, es correlación de variación. Es la variabilidad relativa dividido por la desviación, por la media y multiplicado por 100. Es la correlación de variación. Me dicen cuándo le puedo cambiar. Listo. Va. Esto tampoco lo vimos. Completa las puntuaciones Z para las 5 observaciones. El cálculo de la Z-square de estas variaciones. Tomando que la desviación estándar es 8, la respuesta sería la primera. De punto 25, 1.25, menos punto 25, punto 25, menos 1.50. Acuérdense que la Z-score se saca con una tablita. ¿Sí han sacado alguna vez la puntuación de Z, verdad? Sí, creo que cuando iba en la prepa. Sí. Con eso. Sí. Entonces es la primera, ¿verdad? Es la primera. 0.25. Ok.
Uy, me equivoqué de página, pero sí es la primera. Estamos. Sí, es la primera. Ahí está, es la primera. Creo que ya la que sigue es la última, espero. Según el siguiente Ok. gráfico, ¿qué escuela tiene más varianza? ¿Qué escuela tiene más varianza? ¿Escuela D o escuela A? La A, ¿no? ¿Vale? La La- D son los puntitos Ajá. y la A son los triangulitos. La D, ¿no? La D La D, está más alejada de la media. justamente. Pues tener uno listo, señores. A ver. ¿Son El dos? 2. Son dos, ¿tú crees? Déjame ver para cuándo tienen el segundo. Tareas. ¿El segundo es para el 30? Yo creo. A ver. Este es el U2A1, ¿no? Sí, este es el U2A1. ¿Cómo crees que ya no está? A ver, ¿es este? El otro es el U3A1, ¿no? No, es este. U2AI, profundizando en el IBM SPSS. Deja ver, son 16 preguntas, como 1000 horas de video. Dos. Tienen que hacer este ejercicio. Y sí, aquí están las preguntas. A ver si es el mismo. Sí, es el mismo. Qué emoción. Va. Ok, acabamos de contestar el primero, el de la U2A1. Y este. Para el 30 de septiembre. Pero pues de una vez vamos viendo. Ok, Nomás que este sí no voy a leer las preguntas. Y nomás le toman captura al resultado. Porque este es en base a su práctica. O sea, si su práctica está bien, yo me supongo que los resultados deberían de estar bien. Igual, en un ratito les mando estos resultados por el grupo. O sea, estas respuestas por el grupo. listo. ¿Listo? El siguiente. ¿Listos? Listo. Ah, Sí. son un montón de preguntas aparte. Es más como bueno, estas son como repaso de estadística, ¿no? Sí, sí, es repaso de estadística y es Manejo la herramienta. con el uso de la herramienta, justamente. Listo. Sí, o sea, todos estos, el punto 97, el 0.73, todo esto depende de lo que usen en la herramienta. Perfecto. Ya, esta es la siguiente. Sí, nomás sí les pido que por favor le pongan mucha atención a pues a la práctica. Ya tienen los resultados, ya debería de salirles bien. Si tienen algún problema con la práctica, pues ya me avisan.
¿Listos? Listo. Ya sería ahora sí que todo. Les digo en un ratito más. A ver, ya voy a tener la grabación. Listo, ahora sí, para que no me terminen de correr.